¿Alguna vez has sentido que tu vida se mueve en piloto automático? Te levantas, trabajas, comes, duermes y repites. Los días pasan como si alguien más estuviera al mando. ¿Sientes que estás sobreviviendo en lugar de realmente vivir? Has alcanzado metas, conseguido cosas que creías que te harían feliz, y, sin embargo, en el fondo, algo sigue faltando. Te preguntas si alguna vez te sentirás verdaderamente pleno, o si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecer. Si alguna de estas preguntas te ha resonado, no estás solo. Miles de personas experimentan esta sensación de vacío, de estar atrapados en una rutina sin propósito claro. La sociedad nos ha enseñado a perseguir el éxito, a acumular logros, dinero y validación externa, pero no nos ha enseñado cómo encontrar significado real en lo que hacemos. Nos han dicho que debemos querer, pero no nos han mostrado cómo descubrir lo que realmente queremos para nosotros mismos. La buena noticia es que la respuesta no está en hacer más, tener más o correr más rápido en esta carrera sin meta clara. La respuesta está en aprender a soltar. Dejar atrás lo que no nos sirve, lo que nos limita, lo que nos ata a una vida que no sentimos propia. Y aquí es donde entra el estoicismo. Hoy compartiré contigo 11 principios estoicos que te ayudarán a recuperar el control de tu vida, a soltar lo que te frena y a enfocarte en lo que realmente importa. No necesitas cambiar todo de la noche a la mañana, solo pequeños ajustes en tu forma de pensar y actuar. Con el tiempo, esos pequeños cambios se convertirán en transformaciones radicales. Así que si estás listo para dejar de sentirte atrapado y empezar a vivir con propósito, acompáñame en este viaje. El primer paso hacia la libertad es aprender a soltar. 1. Soltar la necesidad de aprobación. Desde que somos niños, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás. Aprendemos que ser aceptados es sinónimo de éxito y que la validación externa es una señal de que vamos por buen camino. Esto nos hace modificar nuestro comportamiento para encajar, evitar críticas y ganar el reconocimiento de quienes nos rodean. Sin darnos cuenta, terminamos viviendo vidas que no nos pertenecen, moldeadas por expectativas ajenas en lugar de nuestras verdaderas aspiraciones. Epicteto lo expresó con claridad: si buscas la aprobación externa, serás esclavo de quienes la otorgan. Cuanto más dependemos de la opinión de los demás, menos libres somos. Nos convertimos en prisioneros de lo que los otros piensan de nosotros, en lugar de enfocarnos en lo que realmente queremos para nuestra vida. Un ejemplo claro de esto es la historia de Javier. Desde pequeño, su familia esperaba que fuera abogado, una profesión respetable y segura. A pesar de que su verdadera pasión era la música, siguió el camino que se le impuso. Estudió Derecho, consiguió un buen trabajo y fue reconocido en su entorno como un hombre exitoso. Pero dentro de él había un vacío que no desaparecía. Se sentía atrapado en una vida que no había elegido por sí mismo. Pasaron los años y la sensación de insatisfacción creció hasta volverse insoportable. Un día, decidió dejarlo todo y dedicarse a lo que realmente amaba. La reacción de su familia y amigos fue inmediata: críticas, decepción y advertencias sobre el fracaso que le esperaba. Pero por primera vez en su vida, no permitió que la validación externa definiera su camino. No tardó en darse cuenta de que lo que había temido durante años, o el juicio de los demás, o no tenía tanto poder como había imaginado. El miedo a la opinión ajena es una barrera que solo desaparece cuando dejamos de alimentarla. Para superarlo, es necesario dar pequeños pasos. Un ejercicio práctico para liberarte de la necesidad de aprobación es pasar una semana tomando decisiones sin pedir validación. No preguntes qué ropa ponerte, no busques aprobación antes de expresar tu opinión, no esperes que otros aprueben lo que quieres hacer. Al final de la semana, notarás que el mundo no se ha derrumbado y que la mayoría de las personas estaban demasiado ocupadas con sus propias vidas para juzgarte. Liberarse de la necesidad de aprobación es uno de los mayores actos de libertad que podemos realizar. No significa ignorar todas las opiniones, sino dejar de hacer que nuestro bienestar dependa de ellas. Cuando dejamos de vivir para complacer a los demás, empezamos a vivir de verdad. 2. Dejar de aferrarse a relaciones que ya no suman. Todos hemos estado ahí. En una relación que ya no nos aporta nada,
que nos desgasta más de lo que nos llena, que nos hace sentir más cansados que felices. Y sin embargo, seguimos ahí. Nos decimos que las cosas mejorarán, que la otra persona cambiará, que después de tanto tiempo invertido no podemos simplemente soltar. Nos aferramos no porque la relación aún nos haga bien, sino porque la idea de soltar nos asusta más que la realidad de quedarnos. El miedo a la soledad es uno de los más grandes que enfrentamos. Preferimos una compañía a medias antes que enfrentarnos al vacío de estar solos. Pero aquí está la gran ironía, la verdadera soledad no es estar sin alguien, sino estar con la persona equivocada. Las relaciones, ya sean de pareja, amistad o familiares, deben sumar a nuestra vida, no restarle. No significa que todo será perfecto, pero sí que, en el balance general, nos hagan sentir en paz, apoyados, comprendidos. Si una relación se ha convertido en una fuente constante de estrés, ansiedad o desgaste emocional, es momento de preguntarnos si seguimos ahí por amor o por costumbre. Un gran ejemplo es el de Clara. Durante años estuvo en una relación donde se sentía pequeña. Su pareja no la valoraba, siempre la hacía sentir insuficiente y cada conversación terminaba en discusión. Pero ella seguía ahí. Pensaba que si se esforzaba más, si era más paciente, si cambiaba ciertas cosas en sí misma, tal vez la relación mejoraría. Hasta que un día, después de otra pelea sin sentido, se miró al espejo y se hizo una pregunta brutalmente honesta. Si esto sigue igual dentro de 5 años, ¿seguiría aquí? La respuesta fue un no rotundo. Y ese día, finalmente, decidió soltar. Al principio, el vacío fue aterrador. La rutina que había construido con su pareja desapareció de golpe, y por un momento, sintió que había cometido un error. Pero con el tiempo, la paz que tanto había deseado empezó a llegar. Se dio cuenta de que su vida no debía girar en torno a alguien más y que estar sola era infinitamente mejor que estar mal acompañada. La realidad es que no podemos obligar a nadie a cambiar, pero sí podemos elegir quién nos rodea. Podemos decidir si seguimos invirtiendo tiempo, energía y emociones en relaciones que no nos aportan nada. Y para tomar esa decisión de forma consciente, aquí tienes un ejercicio sencillo pero poderoso. Haz una lista de las personas en tu vida y divídelas en 2 grupos, las que suman y las que restan. Las que suman son aquellas con quienes puedes ser tú mismo sin miedo, quienes te apoyan, quienes te hacen sentir en paz. Las que restan son aquellas que te drenan, que te hacen dudar de tu valor, que siempre tienen algo negativo que decir. Y una vez tengas esa lista, hazte una pregunta importante. ¿Por qué sigo manteniendo cerca a quienes solo me quitan? No se trata de cortar lazos de forma impulsiva, pero sí de hacer una limpieza consciente. Dejar ir lo que nos hace daño no es egoísmo, es amor propio. Porque la vida es demasiado corta para gastarla en relaciones que nos apagan en lugar de hacernos brillar. 3. Abandonar el perfeccionismo. El perfeccionismo suena como una cualidad admirable. Nos gusta decirnos que somos perfeccionistas como si eso significara que nos esforzamos más, que somos más detallistas, que entregamos siempre lo mejor. Pero en la realidad, el perfeccionismo es muchas veces una trampa disfrazada de virtud. Nos hace postergar proyectos porque todavía no están listos, nos impide tomar decisiones porque necesitamos más información, y nos llena la cabeza de miedos. ¿Y si no es lo suficientemente bueno? ¿Y si no está perfecto? ¿Y si fallo? Así, el perfeccionismo no nos ayuda a avanzar, sino que nos paraliza. Epicteto lo dejó claro, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. No dijo, espera hasta que todo sea perfecto, ni no hagas nada hasta que estés 100% seguro. Porque si esperamos la perfección, nunca haremos nada. Piensa en todas las oportunidades que has dejado pasar solo porque sentiste que no estabas listo. Ese proyecto que nunca empezaste porque querías planearlo mejor. Esa idea que nunca ejecutaste porque no era lo suficientemente buena. Esa conversación que evitaste porque no encontraste las palabras perfectas. Marta soñaba con escribir un libro. Pasó años esperando el momento ideal, perfeccionando ideas, revisando cada palabra antes de siquiera escribir la primera página. Pero nunca lo terminaba, porque siempre encontraba algo que mejorar. Un día,
frustrada, decidió hacer un experimento, escribir sin preocuparse por los errores, sin reescribir cada párrafo, sin obsesionarse con cada detalle. 3 meses después, tenía un manuscrito completo. No era perfecto, pero era real. Y cuando finalmente lo publicó, se dio cuenta de que el éxito no estaba en alcanzar la perfección, sino en atreverse a avanzar. El perfeccionismo es una excusa elegante para la procrastinación. Nos hace sentir que estamos trabajando en algo, cuando en realidad solo estamos evitando el miedo al error. Pero aquí está la verdad, nunca estarás 100% listo. Nunca será el momento perfecto. Nunca será impecable. Y no pasa nada. Para romper con el perfeccionismo, prueba este ejercicio. Elige una tarea que has estado postergando y complétala sin preocuparte por la perfección. Escribe ese artículo sin releerlo 20 veces. Lanza ese proyecto sin esperar que esté impecable. Publica esa idea sin buscar validación. Te sorprenderá ver que el mundo no se cae y que, muchas veces, suficientemente bueno es más que suficiente. Porque avanzar con errores es siempre mejor que quedarte paralizado esperando lo inalcanzable. 4. Soltar el pasado y dejar de revivir errores. Si el pasado tuviera un botón de editar, la vida sería mucho más fácil. Podríamos retroceder, borrar las metidas de pata, corregir decisiones estúpidas y cambiar los momentos en los que dijimos sí cuando debimos decir ni de broma. Pero adivina que, ese botón no existe. Y sin embargo, nos comportamos como si sí. Pasamos horas reviviendo escenas en nuestra cabeza, analizando cada detalle, castigándonos por lo que hicimos o dejamos de hacer. Es como ver una mala película una y otra vez, esperando que, en algún momento, el final cambie mágicamente. Pero no lo hace. Porque, como bien decía Marco Aurelio, lo que pasó ya no está en tu poder. El pasado es un gran maestro, pero un pésimo compañero de cuarto. Es bueno aprender de él, pero si le das demasiado espacio en tu vida, se vuelve insoportable. Hay gente que arrastra errores de hace 10 años como si fueran un accesorio de moda. Pero, honestamente, ¿qué sentido tiene seguir cargando con algo que ya no puedes cambiar? Conozco a alguien que pasó años atado a una mala decisión. Se trataba de Diego, un tipo brillante que, en un arrebato de juventud y con un exceso de confianza, invirtió todos sus ahorros en un negocio que fracasó en tiempo récord. En lugar de aprender y seguir adelante, pasó años repitiendo la historia, lamentándose por lo que pudo haber hecho diferente. Sus amigos ya tenían la historia memorizada. Cada vez que salían, el tema inevitablemente aparecía: si tan solo hubiera negociado mejor. Si tan solo hubiera esperado un poco más. Si tan solo. Hasta que un día, en medio de una conversación repetitiva, un amigo le preguntó: ¿y ahora qué? ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte atrapado en algo que ya no existe? Esa pregunta le cayó como un baldazo de agua fría. Se dio cuenta de que el único que seguía viviendo en el pasado era él. El negocio había cerrado, el dinero se había ido, y nadie más estaba preocupado por eso, solo él. Ese fue el día en que decidió soltar. En lugar de seguir lamentándose, escribió una carta a su yo del pasado. Pero, en vez de llenarla de reproches, le agradeció por la experiencia, por la lección aprendida y por demostrarle que podía recuperarse. Cuando terminó, quemó la carta. Y con ella, dejó ir la culpa. Escribe una carta a tu versión del pasado. Pero aquí viene la parte importante: sin quejas, sin arrepentimientos, sin si tan solo. Agradécele por todo lo que ha vivido, incluso por sus errores. Porque, al final del día, cada paso que diste, bueno o malo, te trajo hasta aquí. Y aquí es donde realmente importa estar. 5. Eliminar el miedo al cambio. El cambio es como ese invitado inesperado que toca la puerta cuando menos lo esperas. No te pregunta si es buen momento, no te da tiempo de prepararte, simplemente entra, se instala y te obliga a reorganizar tu vida. Y ahí estás tú, deseando que las cosas se queden como estaban, tratando de aferrarte a una estabilidad que, siendo honestos, ni siquiera te hacía tan feliz. Nos encanta la idea de mejorar, pero odiamos la idea de cambiar. Queremos crecer sin soltar lo viejo,
queremos nuevas oportunidades sin salir de nuestra zona de confort, queremos resultados diferentes sin hacer nada diferente. Pero aquí está el truco, el cambio no es una opción, es una constante. Puedes aceptarlo y fluir con él, o resistirte y sufrir en el intento. Imagina que estás en un río. Puedes remar con la corriente y avanzar sin tanto esfuerzo, o puedes aferrarte a una roca en medio del agua, resistiendo el flujo natural, agotándote, hasta que, inevitablemente, la corriente te arrastre de todas formas. Eso es exactamente lo que hacemos cuando nos negamos a cambiar. Creemos que aferrarnos a lo conocido nos protege, cuando en realidad solo nos desgasta. Lo curioso es que la mayoría de los grandes cambios en tu vida, esos que en su momento parecieron aterradores, terminaron llevándote a algo mejor. Tal vez en su momento no lo viste así, tal vez maldijiste al destino por sacarte de tu rutina, pero con el tiempo entendiste que era necesario. Y si miras hacia atrás, seguro hay momentos en los que pensaste ojalá nada de esto hubiera pasado, pero ahora dices qué bueno que pasó. Entonces, si el cambio es inevitable, ¿por qué no entrenarnos para recibirlo mejor? Durante una semana, haz algo diferente cada día. No tiene que ser un cambio radical, basta con pequeños ajustes. Toma una ruta diferente al trabajo, prueba una comida nueva, inicia una conversación con alguien que no conoces, atrévete a hacer algo que llevas postergando. No es el cambio en sí lo que asusta, es la resistencia a él. Cuando dejas de temerle al cambio, la vida se vuelve menos una batalla y más una aventura. Porque, al final, lo único garantizado en esta existencia es que todo cambia. La pregunta es, ¿vas a permitir que el cambio te empuje a la fuerza, o vas a elegir moverte con él? 6. Desprenderse de las quejas y el victimismo. Quejarse es fácil. De hecho, es gratis, requiere poco esfuerzo y nos da una extraña sensación de estar haciendo algo cuando en realidad no estamos haciendo nada. Nos quejamos del tráfico, del clima, del jefe, del gobierno, del café que no tiene suficiente azúcar, de la gente que se queja demasiado. Es un círculo vicioso, cuanto más nos quejamos, más víctimas nos sentimos, cuanto más víctimas nos sentimos, menos poder creemos tener sobre nuestra propia vida. Pero aquí está la realidad, la queja no cambia nada. Si algo está en tu control, actúa. Si no lo está, déjalo ir. Eso es todo. No hay un término medio. Marco Aurelio lo resumió perfectamente, si está en tu poder, haz algo. Si no, acepta y sigue adelante. La queja es el refugio perfecto para evitar tomar responsabilidad. Es más fácil decir el mundo está en mi contra que reconocer no estoy haciendo nada para cambiar mi situación. Es más cómodo culpar a los demás que admitir que, tal vez, la solución está en nuestras manos. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has quejado de algo durante semanas, meses o incluso años, sin hacer nada al respecto? Nos aferramos a nuestras quejas como si fueran trofeos de sufrimiento, como si acumular razones para sentirnos mal nos hiciera más merecedores de compasión. Pero, honestamente, ¿qué ha cambiado con todo ese lamento? Nada. Cada vez que sientas la tentación de hacerlo, detente y pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, sigue adelante. Descubrirás que la vida no es menos difícil sin quejas, pero definitivamente es mucho más ligera. Y sobre todo, te darás cuenta de que la mayor parte de lo que nos amarga la existencia no es lo que sucede, sino la historia que nos contamos sobre ello. 7. Liberarse del consumismo emocional. Si nos pagaran por cada compra impulsiva que hemos hecho para sentirnos mejor, probablemente ya seríamos millonarios. Pero en lugar de llenarnos los bolsillos, nos hemos llenado de cosas que, después de un tiempo, dejan de tener sentido. Compramos porque estamos aburridos, porque queremos una dosis rápida de felicidad, porque creemos que ese objeto nos hará sentir diferentes. Nos decimos me lo merezco, me lo voy a comprar porque sí, y en el momento en que hacemos la transacción, sentimos una pequeña chispa de emoción. Pero luego, la chispa se apaga. La realidad es que muchas veces no compramos por necesidad, sino para llenar vacíos emocionales. Buscamos en las cosas lo que no encontramos en nosotros mismos: confianza,
autoestima, satisfacción. Y claro, por un rato funciona. Ese teléfono nuevo nos hace sentir modernos, esa ropa de marca nos da estatus, ese coche más grande nos da la ilusión de éxito. Pero llega el momento en que la emoción desaparece y necesitamos más. Así caemos en el ciclo infinito del consumismo emocional: comprar, sentirnos bien por un momento, volver a sentirnos vacíos, comprar otra vez. La filosofía estoica nos advierte sobre este peligro. Séneca dijo: las cosas que posees terminan poseyéndote. Y no se refería solo a objetos físicos, sino a la dependencia que creamos con lo material. Cuanto más acumulamos, más nos cuesta soltar. Cuanto más deseamos, más insatisfechos nos sentimos. El problema no es tener cosas, sino creer que esas cosas van a solucionarnos la vida. Lo curioso es que, cuando eliminamos lo innecesario, nos damos cuenta de que la felicidad nunca estuvo en lo que comprábamos, sino en lo que éramos sin todo eso. No necesitas 10 pares de zapatos para sentirte elegante, ni un teléfono de última generación para ser interesante. Nada de lo que compres va a llenar lo que no está resuelto dentro de ti. Entonces, ¿cómo salir de este juego infinito de acumular y seguir sintiendo que nunca es suficiente? Intenta esto: pasa una semana sin comprar nada que no sea esencial. No ropa, no gadgets, no antojos. Solo lo básico. Y cada vez que sientas la necesidad de comprar algo, hazte esta pregunta: ¿lo quiero porque realmente lo necesito o porque quiero sentirme mejor por un momento? Lo más interesante no será lo que ahorres, sino lo que descubras sobre ti mismo. Porque cuando dejas de buscar felicidad en las cosas, empiezas a encontrarla en lo que realmente importa. 8. Dejar de compararse con los demás. Si alguna vez has sentido que tu vida es mediocre después de 5 minutos en Instagram, bienvenido al club. Ves a alguien de tu edad viajando por el mundo mientras tú estás en pijama comiendo cereales, y de repente, te preguntas en qué momento te desviaste del camino del éxito. Compararse con los demás es la manera más rápida de robarse la paz. Nos pasamos la vida midiendo nuestra felicidad con estándares ajenos, sin preguntarnos si esos estándares siquiera tienen sentido para nosotros. El problema no es que los demás tengan más o hagan más, sino que creemos que sus logros invalidan los nuestros. Séneca lo dijo sin rodeos: el único estándar con el que debes medirte es el tuyo propio. Es decir, la única competencia real es contigo mismo. Pero claro, eso es difícil de recordar cuando tu feed está lleno de cuerpos perfectos, vacaciones paradisíacas y desayunos estéticamente imposibles de replicar. La verdad es que nadie sube fotos de sus días malos. Nadie publica: hoy no me levanté con energía y procrastiné todo el día, o me peleé con mi pareja y cené enojado. Lo que ves en redes es un escaparate cuidadosamente editado, no la realidad. Pasa un día sin redes sociales. Nada de compararte, nada de ver vidas perfectas en pantalla. Solo un día para recordarte que la única vida que debes mejorar es la tuya. Al final del día, pregúntate cómo te sentiste. Te sorprenderá descubrir cuánto más tranquilo es el mundo cuando no estás constantemente midiendo tu vida con la de otros. 9. Romper con la mentalidad de escasez. Siempre nos parece que algo nos falta. Más dinero, más tiempo, más éxito, más reconocimiento. Nos convencemos de que la felicidad está siempre en el siguiente escalón: cuando tenga un mejor trabajo, cuando gane más, cuando viaje más, cuando encuentre a la pareja ideal, entonces seré feliz. Y así seguimos, corriendo detrás de algo que nunca llega del todo. Pero aquí está el truco: cuando finalmente conseguimos lo que tanto deseábamos, la euforia dura un rato, y luego la mente ya está buscando el próximo objetivo, el próximo cuando tenga esto, entonces sí. Es como jugar un videojuego donde cada vez que pasas de nivel, te das cuenta de que hay otro más difícil esperándote. Nos han enseñado que la riqueza es acumular. Tener más cosas, más títulos, más logros. Pero los estoicos nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en poseer más, sino en necesitar menos. Séneca lo dijo con brutal claridad: no es rico quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿Alguna vez has visto a alguien que lo tiene todo pero siempre está quejándose? Y, al mismo tiempo,
¿Te has cruzado con alguien que tiene poco y aún así parece disfrutar la vida más que nadie? No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo ves. La escasez no es una cuestión de recursos, sino de percepción. Haz una lista de 10 cosas que ya tienes y por las que podrías sentir gratitud. No pienses en cosas grandiosas. Aprecia lo simple, despertarte sin dolor de cabeza, un mensaje inesperado de alguien querido, una comida que disfrutaste. Porque cuando entrenas tu mente para notar lo que ya está en tu vida, dejas de obsesionarte con lo que crees que te falta. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a sentirte más rico que nunca. 10. Soltar el control sobre lo que no depende de ti. Si existiera un campeonato mundial de estresarse por cosas fuera de nuestro control, seguro estaríamos en el podio. Nos preocupamos por lo que la gente dice de nosotros, por el tráfico, por el clima, por el futuro incierto, por la opinión de la tía que no vemos desde hace 5 años. Es un esfuerzo agotador e inútil, porque, seamos honestos, la mayoría de las cosas que nos preocupan están completamente fuera de nuestras manos. Epicteto nos dejó una lección de oro: distingue lo que puedes cambiar y lo que no. Parece simple, pero si lo aplicáramos de verdad, la ansiedad mundial se reduciría un 90%. Piénsalo así. Imagina que estás en un barco en medio del océano. Puedes controlar cómo ajustas las velas, la dirección en la que remas, las decisiones que tomas. Pero no puedes controlar el viento, ni las olas, ni si lloverá o no. Intentar cambiar el clima es absurdo. La única opción inteligente es adaptar tu navegación. La próxima vez que algo te moleste, hazte esta pregunta: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suéltalo. No vale la pena perder el tiempo en lo que no depende de ti. Soltar el control no significa resignarse, significa elegir en qué vale la pena gastar tu energía. Y créeme, hay muchas mejores formas de usarla que enredándote en batallas que nunca vas a ganar. 11. Eliminar el miedo a la opinión ajena. Si la opinión de los demás fuera un impuesto, ya estaríamos en bancarrota. Pasamos demasiado tiempo preocupándonos por lo que piensan los demás. ¿Me habré visto bien? ¿Habré dicho algo tonto? ¿Qué dirán si cambio de trabajo, si me visto diferente, si tomo esta decisión? Y mientras analizamos todas estas posibilidades, la vida sigue su curso, sin esperar a que resolvamos nuestras inseguridades. Nos enseñaron a buscar aprobación, a encajar, a hacer lo correcto según el manual de la sociedad. Y así, sin darnos cuenta, terminamos viviendo vidas diseñadas por otros. Pero aquí está la verdad incómoda: nadie está pensando en ti tanto como crees. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propias preocupaciones como para dedicarte más de 5 segundos de atención. Epicteto lo resumió perfectamente: nadie tiene derecho a gobernar tu mente excepto tú. Y sin embargo, dejamos que las opiniones ajenas dicten nuestras decisiones, nuestras aspiraciones y hasta nuestra autoestima. Nos preocupamos tanto por ser juzgados que terminamos siendo los primeros en juzgarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué pasaría si, por un día, decidieras no justificarte? No explicar por qué llevas esa ropa, por qué tomaste esa decisión, por qué dijiste que no a un plan. Simplemente actuar sin necesidad de dar razones. Si no quieres salir, simplemente di: hoy prefiero quedarme en casa. Si decides cambiar de rumbo, hazlo sin necesidad de convencer a nadie. Descubrirás algo liberador: la gente aceptará tu respuesta y seguirá con su vida. Y lo mejor de todo, tú también. Cuando dejas de vivir para la validación ajena, empiezas a vivir para ti. Y ahí es donde realmente empieza la libertad. Si hay algo que he aprendido después de aplicar estos principios estoicos en mi vida, es que el cambio no llega en un gran momento de iluminación. No hay un día en el que te levantes y, de repente, todo sea diferente. No. El cambio real sucede en pequeños momentos, en decisiones diarias, en actos que parecen insignificantes, pero que con el tiempo construyen una versión más fuerte y libre de ti mismo. Durante años, me preocupé por cosas que estaban fuera de mi control. Me obsesioné con la opinión de los demás, pospuse proyectos esperando el momento perfecto y me quejé de circunstancias que no podía cambiar.
Todo esto me llevó a un punto de agotamiento en el que me di cuenta de una gran verdad: yo mismo era mi mayor obstáculo. Cuando empecé a aplicar el estoicismo, lo primero que hice fue soltar lo que no podía controlar. No fue fácil, porque la mente está acostumbrada a resistirse, pero con cada pequeña decisión que tomaba desde la aceptación, sentía un peso menos en los hombros. También aprendí a vivir en el presente. Antes, mi mente saltaba constantemente entre lo que debía haber hecho y lo que podría pasar en el futuro. Pero, ¿sabes qué? La mayoría de las cosas que me preocupaban nunca sucedieron. Y todas las veces que pensé ojalá hubiera hecho esto diferente, olvidé que en ese momento hice lo mejor que pude con lo que sabía. Redefinir el éxito fue otro punto clave. Dejé de medir mi felicidad con estándares ajenos y empecé a preguntarme: ¿esto realmente me hace feliz o solo lo persigo porque alguien dijo que debía hacerlo? Descubrí que muchas de las cosas que creía desear, en realidad, no venían de mí, sino de la presión social. Practicar la gratitud me ayudó a ver que nunca me había faltado tanto como pensaba. Nos pasamos la vida queriendo más, sintiendo que nunca es suficiente, cuando en realidad, la clave está en darnos cuenta de que ya tenemos suficiente. Y finalmente, afrontar los desafíos con resiliencia me mostró que la vida nunca será fácil, pero sí puede ser más ligera si aprendemos a aceptar lo que viene sin resistencia innecesaria. En lugar de lamentarme por los obstáculos, empecé a verlos como oportunidades para fortalecer mi carácter. No necesitas cambiar tu vida en un día. Solo elige una de estas 11 cosas y empieza hoy. Pequeños cambios crean grandes transformaciones. No te preocupes por hacerlo perfecto, solo hazlo. Déjame un comentario contándome cuál de estos principios resuena más contigo. ¿Por cuál vas a empezar? Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más vídeos sobre crecimiento personal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.